El último juicio del pistolero. El pistolero lo sabía. No fue un sueño ni una advertencia caída del cielo en forma de trueno. Fue un presentimiento antiguo, silencioso, que se instaló dentro de él como polvo en los huesos. Algo que no se ve, pero se siente. Algo que no se explica, pero se acepta. Él sabía que sus días estaban llegando a su fin. Durante toda su vida, aprendió a presentir la muerte de los otros. Un movimiento equivocado, una mirada vacilante, un segundo de más de respiración antes del disparo. Pero ahora era distinto. No era la muerte lo que sentía al acecho. Era el ajuste de cuentas. El sol nacía cada mañana, pero ya no calentaba como antes. Los colores del desierto parecían más apagados. El viento soplaba cargando voces que solo él escuchaba. Voces del pasado. Voces de hombres que cayeron ante su arma. Ya no recordaba todos los nombres. Tal vez nunca se preocupó por recordarlos. Así fue como sobrevivió durante tanto tiempo. El mundo lo conocía como pistolero. Un hombre rápido, frío, eficiente. Un hombre que resolvía problemas que nadie más quería resolver. Donde había miedo, él llegaba. Donde había caos, imponía orden, o algo que se parecía a ello. Pero nadie preguntaba cómo dormía por las noches. Nadie preguntaba qué sentía cuando llegaba el silencio. Nadie preguntaba si creía en Dios. Durante muchos años, no creyó. O tal vez creyó, pero fingía no creer. Era más fácil así. Si Dios no existía, no habría juicio. No habría balanza. No habría cuentas que rendir. Pero ahora estaba seguro. Dios existía. Y el encuentro estaba cerca. Montó su caballo antes del amanecer. El animal también era viejo, con cicatrices en las patas y los flancos. Eran demasiado parecidos como para no confiar el uno en el otro. Llevaban años juntos, cruzando pueblos que ya no existían, dejando atrás lugares donde el nombre del pistolero todavía imponía silencio. El destino era Santa Fe, no porque fuera un lugar especial en el mapa, sino porque cargaba un significado mayor. Santa Fe representaba esperanza, redención, la última oportunidad. Decían que allí había una pequeña iglesia, casi olvidada, y un sacerdote demasiado viejo como para temer escuchar confesiones. El pistolero no sabía si eso era verdad, pero necesitaba creer en algo. Mientras cabalgaba, sentía el peso del tiempo presionando sus hombros. Cada kilómetro recorrido parecía más largo que el anterior. No por la distancia, sino por los recuerdos que venían con él. Recordaba la primera vez que mató a un hombre. No fue en un duelo justo, como les gusta contar en las historias. Fue rápido, cruel, necesario, decían. Un disparo antes de que el otro pudiera reaccionar. Aún era joven entonces. Recordó el temblor en las manos, el corazón desbocado, el sabor metálico en la boca. Después de la primera vez, las otras llegaron con más facilidad. Con el tiempo dejó de contar, dejó de sentir, o al menos creyó que había dejado de sentir. Ahora, todo regresaba. Por la noche, cuando se detenía a descansar, encendía una pequeña hoguera y se quedaba mirando las llamas danzar. El fuego siempre fue honesto. No miente. Consume, destruye, transforma. El pistolero se preguntaba si Dios era así también. Si Dios miraba a los hombres y veía solo lo que habían hecho, o si alcanzaba a ver aquello que intentaron ser. Hablaba en voz baja, como quien teme ser escuchado. Sé que me equivoqué. Las palabras salían con dificultad, atrapadas en la garganta. Sé que quité vidas. Sé que dejé dolor atrás. El viento se llevaba su voz, pero él continuaba. Si existe el perdón, necesito encontrarlo. El mayor miedo del pistolero no era morir en una emboscada. No era ser traicionado por alguien más rápido. No era caer desangrándose en medio de la nada. El mayor miedo era morir sin perdón. Porque sentía que su final no sería violento. No habría disparos. No habría gritos. Sería silencioso, definitivo, inevitable.
como un llamado que no puede ser ignorado. Y después de eso, el juicio. Imaginaba a Dios no como un anciano bondadoso, sino como un juez que lo había visto todo. Cada bala disparada, cada decisión tomada por conveniencia, cada vez que eligió el camino fácil en lugar del correcto. ¿Cómo explicar todo eso? ¿Cómo justificar una vida construida sobre la muerte de otros? Durante el viaje, pasó por pueblos pequeños. Algunos lo reconocían, otros solo sentían algo extraño cuando él entraba. Las conversaciones se apagaban, las puertas se cerraban un poco más temprano. El pasado siempre llegaba antes que él. En uno de esos pueblos se detuvo a beber agua. El dueño del lugar lo miró a los ojos unos segundos más de lo normal. ¿Está de paso?, preguntó. «Estoy de despedida», respondió el pistolero. El hombre no lo entendió, pero lo sintió. Siguió viaje. Cada día, el presentimiento se hacía más fuerte. El pecho a veces dolía, no como una herida, sino como un peso. La respiración se volvía corta. El cuerpo daba señales de que no era eterno. Pensaba en los hombres que había matado. ¿Cuántos de ellos tuvieron tiempo de pedir perdón? ¿Cuántos murieron con miedo? ¿Cuántos miraron al cielo en sus últimos segundos, preguntándose si Dios los estaba esperando o rechazando? Esas preguntas ahora eran suyas. Cuando finalmente divisó Santa Fe en el horizonte, el cielo estaba cubierto por nubes densas. No llovía, pero parecía que el mundo contenía la respiración. La pequeña iglesia quedaba apartada del pueblo, sencilla, casi escondida. Ninguna gran cruz, ninguna torre imponente. Solo madera envejecida y una puerta que chirriaba al abrirse. El pistolero desmontó, se quitó el sombrero. Permaneció allí durante largo tiempo. Era extraño. Había enfrentado a hombres armados sin dudar, pero ahora sentía miedo de cruzar aquella puerta. Porque allí dentro no había forma de desenfundar el arma. No había forma de esconderse tras la fama. No había forma de mentir. Allí dentro tendría que ser solo un hombre. Un pecador. Un hombre al borde del final. Entró. El interior de la iglesia era sencillo. Bancos de madera, algunas velas encendidas, el olor a cera y silencio. El sacerdote estaba sentado al frente, leyendo un libro antiguo. Cuando alzó la vista, no mostró sorpresa, como si lo estuviera esperando. El pistolero se acercó despacio. «Padre», dijo con la voz quebrada, «no sé si aún hay tiempo». El anciano cerró el libro. Siempre hay tiempo para quien todavía respira. El pistolero se sentó. Las palabras tardaron en salir. Lo contó todo, no en detalles glorificados, sino en confesiones crudas. Habló de muertes, de decisiones, de orgullo, de miedo. Habló de cómo creyó que solo hacía lo que el mundo exigía. Habló de cómo, en el fondo, sabía que estaba equivocado. Habló del juicio. Habló de Dios. Cuando terminó, el silencio volvió a ocupar el espacio. El sacerdote guardó silencio por un tiempo demasiado largo para resultar cómodo. Entonces dijo: «El mayor error de hombres como tú es creer que Dios se sorprende por sus pecados». El pistolero levantó la mirada. «Él ya lo sabe», continuó el sacerdote, «y aún así llama». «¿Y si no lo merezco?», preguntó el pistolero. «Nadie lo merece», respondió el anciano. «Por eso se llama gracia». Afuera un trueno lejano retumbó. El pistolero sintió algo distinto en el pecho. No era alivio completo, no era paz absoluta, pero era esperanza. Cuando salió de la iglesia, el cielo comenzaba a aclararse entre las nubes. Montó su caballo más liviano de lo que había llegado, no porque sus pecados hubieran desaparecido, sino porque ahora ya no los cargaba solo. Aquella noche, durmió bajo las estrellas, y por primera vez en muchos años, no soñó con hombres cayendo al suelo, soñó con luz. Al amanecer, el caballo estaba inquieto. El pistolero sintió el corazón apretarse. El presentimiento volvió, más fuerte que nunca. Lo sabía, el juicio estaba cerca, pero ahora
Ya no tenía miedo de mirar a Dios, porque aunque el final llegara ese día, no moriría huyendo, moriría habiendo buscado el perdón. Y eso, para un pistolero que pasó toda su vida huyendo de su propia conciencia, ya era una redención.